Hermanos, vamos a continuar trabajando sobre el Evangelio de San Marcos y vamos a estar concentrados en el capítulo 3. Así es que si usted trae Biblia, vaya buscando el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y ya estamos todos aquí, parece que ya. Así es que le voy a invitar, por favor, que se ponga en pie y que nos ponga la primera diapositiva. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de una familia preocupada. Y mire, no nos pusimos de acuerdo para nada, pero yo sé que el Espíritu Santo está trabajando. Porque lo que hemos observado esta tarde ya, es familias preocupadas, de una o de otra forma, con necesidades diversas, pero a final de cuentas una familia preocupada. Y el día de hoy vamos a hablar de una familia muy especial y de una preocupación también muy especial. Así es que le invito a que se una conmigo en la lectura de la palabra, como ya se va haciendo una costumbre. Recuerden, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y nos seguimos así hasta unirnos en el último. En este caso solamente son 4 versículos, así es que ustedes van a leer tanto el versículo 21 como el 31 y nos unimos en el 32. Dice la palabra del Señor: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. (31) dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle juntos. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de la gran comisión, no solamente nos ordenas a llevar el evangelio a todas las etnias, ni tampoco solo a bautizar, sino que dices: y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que tú nos has mandado, Señor, están contenidas en tu palabra. Así es que en esta tarde ya, conforme nosotros nos acercamos a tu palabra, te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el maestro, el que vengas a enseñarnos lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Esto, Señor, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gracias por ponerse de pie. Y hermanos, cuando hablamos acerca de preocupaciones, bueno, yo iba a usar esto como una introducción. Iba a hablar de varias formas en que la familia se puede preocupar, pero ya el Espíritu Santo se me adelantó. Así es que ya no voy a necesitar de la introducción, pero simplemente decirle que al final de los ejemplos que yo iba a dar, iba a hablar acerca de que esta es una preocupación diferente. ¿De quién está hablando el pasaje aquí? Que no se hace mención de quién es. Exactamente, se está hablando acerca de Jesús, Jesucristo. La familia que tenemos aquí es la familia de Jesús. Y bueno, vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Recuerden que la vez pasada estábamos hablando de que Jesús en su tercer año era un año de popularidad. Mucha gente lo conocía, ya se había hecho famoso por todas partes, por donde quiera se escuchaba acerca de ese maestro, decían algunos. Otros decían que era un profeta, ¿verdad? Otros decían que era un gran maestro, otros decían que era un milagrero, ¿verdad? Porque hacía milagros. Y en fin, fuera como fuera que concibieran a Jesús, él era famosísimo. El nombre de Jesús se oía en todas partes. Usted iba al mercado y ahí escuchaba. Si usted iba a comprar pescado ahí a la orilla del lago, usted escuchaba acerca de Jesús.
Si usted estaba trabajando, escuchaba acerca de Jesús. Si andaba ya paseando ovejas, pasaba por ahí la gente y decía: oye, ¿no has escuchado lo último que Jesús enseñó? Si Jesús viviera en nuestros tiempos, estaría sonando a cada rato y diríamos: es tendencia. Jesús era tendencia en ese momento, hermanos. Todo el mundo hablaba de él, todo el mundo lo conocía. Y claro, tanto fue la fama que incluso su familia no estaba ajena a eso. Su familia estaba enterada de lo que estaba sucediendo. Así es que vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente vemos otra escena muy parecida a la semana pasada. ¿Se acuerda usted? Cuando tuvieron que abrir el techo de una casa para hacer descender a un paralítico, que Jesús no solamente sanó físicamente, sino que le perdonó los pecados. Y eso causó un revuelo tremendo. Bueno, ahora tenemos otra vez una situación muy parecida. Estaba, hermanos, aquello, pero llenísimo, ¿verdad? Bueno, en la imaginación de algunos seres humanos podría verse así, de esa forma, ¿verdad? Jesús en medio, rodeado de tanta gente. No sabemos si fue así exactamente, pero lo cierto es que estaba aquel lugar agolpado, dice aquí. Y se agolpó de nuevo la gente. Yo no sé si usted tenga esa experiencia de estar en un lugar donde usted no se puede caer porque no hay espacio. Donde hay tanta gente que si lo empujan para un lado, para el otro, usted no se puede caer porque no hay espacio donde caerse. El metro de la Ciudad de México, y si usted conoce la Ciudad de México y ha estado en el metro en hora pico, usted sabe a qué me refiero. Y posiblemente sea lo mismo en sus ciudades, yo no sé. Pero hermanos, en México, en el metro, se considera que aproximadamente entre 6 y 7 millones de personas transporta el metro cada día. Imagínese, un mundo de gente. Y recuerdo en una ocasión llegaron a visitarme por ahí unos amigos sudamericanos de allá de Chile y nos metimos al metro, hermanos. Y ya de regreso veníamos otra vez en el metro, pero de regreso sí nos tocó hora pico. Y de ida yo les dije: abusados primero con las carteras. Cuidado, guarde su cartera, no la traiga acá atrás, póngasela acá adelante, si trae otra bolsita, póngala ahí, tenga cuidado. Pero también otra cosa es que usted tiene que agarrarse del tubo. Agárrese fuerte porque a veces de pronto el metro puede frenar o se puede mover muy rápidamente y usted se va a caer. Y ya veníamos de regreso, hermanos. Y aquello estaba pero agolpado, como dice la Escritura. Y entonces una de las hermanas que venían en ese grupito de chilenos me dice: Enrique, yo no alcancé a agarrarme de ningún tubo. Le digo: no te preocupes, no te vas a caer, no hay espacio donde caerse. Así es que íbamos como tamales, hermanos, o meciéndonos nada más como cebollitas, decimos en México, porque aquello estaba abarrotado. En el caso de Jesús dice que se agolpó de nuevo la gente en la casa de tal modo, hermanos, que aún ni siquiera podían comer. Imagínense cuán ocupado estaba Jesús, y no solo Jesús, sino también sus discípulos, tratando de mover la logística ahí. No, espérate, ahorita el Señor Jesús está orando por un endemoniado, ahorita espérame. Ahorita van a pasar los que están enfermos de los pies, y acá los que tengan alguna enfermedad en la piel. Y me imagino ahí a los apóstoles, a los discípulos, todavía no eran apóstoles, todavía eran discípulos, ahí tratando de organizar la cosa, de que la gente no se metiera, algunos quizás asomándose por las ventanas. Imagínese usted el gentío que había ahí. Pero no les daba ni tiempo para comer. Tan ocupados estaban así. Y obviamente Jesús tenía una familia. Y dice el versículo 21, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Por qué, hermanos? Ayúdame a leer ahí.
Porque decían que se está volviendo loco. Eso es estar fuera de sí, ¿no es cierto? Se está volviendo loco este hombre. Es tanto el trabajo que tiene que ni siquiera tiene tiempo de comer. La gente lo sigue a todas partes. Ya no podía salir Jesús a la calle porque la gente iba atrás de él. Y si usted lee un poquito antes en el contexto de este capítulo, dice que aún los que estaban enfermos, ¿verdad?, llegaban y lo trataban de tocarlo por lo menos para ser sanados. Entonces imagínese usted como un imán, atrayendo a la gente que quería por lo menos tocarlo para poder ser sanos, que quería llegar a usted para exponerle la necesidad que tenía. Hermanos, el día de hoy tenemos la bendición de la oración. Usted no se tiene que abarrotar con nadie más. Usted puede venir aquí a la iglesia y orar. Usted puede estar ahí en su casa, en el lugar donde usted tiene su tiempo a solas con Dios y tocar la presencia del Padre en oración. Es una bendición tremenda, hermanos, que a veces no lo consideramos, pero la gente ahí no tenía esa facilidad. Aprovechaba cualquier oportunidad que tuviera para acercarse a Jesús, para poder escuchar, para poder recibir el milagro, la sanidad que necesitaban en ese momento. Entonces la familia dijo: oye, este se está volviendo loco, está fuera de sí. Ya me imagino a María, ¿verdad? A ver, agarren sus cosas, agarren el paraguas por si llueve y vámonos. Vamos a ver a Jesús porque la cosa está muy difícil. Se está volviendo loco, lo están volviendo loco, está fuera de sí. Y no solamente era el punto, hermanos, ese, sino que incluso decían que echaba fuera demonios por el poder de Belcebú o del demonio mismo. Cuando observamos el pasaje, nos damos cuenta cómo la gente le decía a Jesús, sobre todo aquellos religiosos. Nuevamente hablemos de los escribas. Los escribas decían: ese echa fuera demonios porque lo hace en el poder del demonio, porque en el nombre de Belcebú echa fuera demonios. Aquí tenemos, hermanos, en este pasaje, en los últimos versículos de este capítulo 3, dos enseñanzas muy importantes. Una referente al Espíritu Santo y la otra lo vamos a ver más adelante. Pero decían que en el nombre del demonio él echaba fuera los demonios. ¿Sabe usted lo que respondía Jesús? ¿Sí ha leído el pasaje? Si no lo ha leído, yo lo invito a que lo lea. Pero aquí se lo voy a dar rápido, pero como quiera, yo le invito a que lea el pasaje para que se entere usted mejor, ¿verdad? Yo ahorita lo voy a parafrasear y rápidamente le voy a decir que Jesús, la respuesta dijo: oigan, qué absurdo es eso. Porque si Satanás se levanta en contra de Satanás, una casa dividida no prevalece. Entonces lo que ustedes dicen es absurdo. El acusarme de que yo echo fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre del demonio, es absurdo. No tiene lógica alguna. Pero sí les advierto esto, les dijo Jesús. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquier blasfemia. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Una blasfemia es hablar en contra de Dios,
es torcer la palabra de Dios. El diablo es un blasfemo. Desde el inicio, hermanos, vemos cómo se llegó a la primer pareja, Adán y Eva, y torció la palabra. Oye, con que no pueden comer nada de aquí de este huerto, ¿verdad? Eso no fue lo que lo que Dios les había dicho a la primer pareja, Adán y Eva. Y Eva misma le dice, no es la cosa así. Así no es la cosa. Y le explica, pero se da cuenta, desde el principio Satanás tuerce la palabra. Una blasfemia es alguien que habla en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Y dice Jesús, cualquier blasfemia les va a ser perdonada, menos si ustedes blasfeman en contra del Espíritu de Dios, en contra del Espíritu Santo. No hay perdón para aquellos que blasfeman al Espíritu Santo. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que dice la palabra de Dios que nosotros podemos contristar al Espíritu a veces con nuestras actitudes. Y el Espíritu Santo es ese consolador, ese paracletos que envió Jesús para seguir con nosotros hasta el fin de nuestros días o hasta que Cristo regrese, hasta que seamos arrebatados como iglesia, hermanos, si nos toca. El Espíritu de Dios es lo que mantiene a raya todavía el avance del mal en este mundo. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, porque también es muy humilde y es gentil. Y Jesús nos advierte, la blasfemia en contra del Espíritu va a ser la única que no va a poder ser perdonada. Así es que si está tomando notas, anote eso. Eso es muy importante en nuestra vida como creyentes. Dice, pero cualquiera, voy a leer lo que dice, pero os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así es que una advertencia, una enseñanza de parte de Jesús hacia nosotros, hermanos, no solamente a la iglesia, sino aún al mundo. Sigamos a la siguiente, por favor. Pero nuevamente regresamos al versículo 20, donde dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían ni comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, fíjese, para prenderle, o sea, se lo querían llevar a la casa, hermanos. No era nada más para decirle, oye Jesús, cálmate tantito, ¿no? Ya no salgas tanto, ya no hagas tanto ministerio. La gente está hablando de ti y esto va a llegar a los oídos de Roma y entonces vas a causar un problema muy fuerte. Ya todos los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los edumeos, los escribas, ya todos están hablando mal de ti. Dicen que estás mal, que estás endemoniado. ¿Sabes qué? Vámonos a la casa y párale un ratito. Deja que el agua se calme y después le sigues si quieres. Ya venían dispuestos a llevárselo, hermano. Esa era la finalidad, esa era la intención. Vinieron para prenderle porque decían, está loco, está fuera de sí. Esos rumores que andaban por ahí, hermanos, ya habían llegado a los oídos aún de la familia, y la familia, preocupada, inmediatamente tomó cartas en el asunto. Porque es normal, ¿no? Usted se preocupa por su familia, yo me preocupo por la mía, humanamente hablando, también por la familia de la fe.
Pero si usted escucha de algún miembro de su familia inmediata, en la carne, que está pasando por una situación mala, que está en una situación que le compromete incluso hasta la vida, ¿no hace usted algo? Claro que sí, cualquiera de nosotros, hermanos, estamos listos para ir en el apoyo, en la ayuda, tratar de por cualquier medio de resolver la situación o de ayudar a salir del conflicto en ese momento a este miembro de la familia. Bueno, la familia de Jesús no es diferente. Pero más adelante en el versículo 31, si me llevan por favor a la siguiente, dice que entonces vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ustedes conocen mi historia, hermanos. Ustedes conocen cómo yo fui criado en la iglesia católica y cómo mi abuela me enseñó a rezarle a tres, una virgen y a dos santos. La Virgen de Guadalupe, porque soy mexicano, hermanos. Y dice un dicho allá en México, todo mexicano es guadalupano. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Habemos entre 15 y 18% de excepciones a la regla, que no creemos de esa forma. Pero así lo creen a uno, hermanos. Y si usted recuerda un poquito de mi testimonio, cuando por primera vez me pude hacer de un Nuevo Testamento que me regaló un muchacho ahí en la preparatoria, en la high school, yo lo leí los evangelios, los 4 evangelios, porque yo quería ver cómo María era una imagen o era un personaje central en los evangelios. Yo quería ver a María aquí, allá y en todas partes, porque para mí, hermanos, yo nunca había orado a Jesús, yo nunca le había rezado a Jesús. Siempre era a la Virgencita de Guadalupe y a San Martín de Porres y al Padre Pro. Esos eran los santos que mi abuela me enseñó, por los cuales debía yo rezar. Pero nunca a Jesús, hermanos. Imagínense con cuánta ignorancia vivimos si no leemos la Escritura. ¿Qué dice Jesús? Hasta ahora no habéis recibido nada porque no has pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, que vuestro gozo se ha de cumplir. La oración, hermanos, es en el nombre de Jesús. Es a Jesús. Y a mí me habían enseñado bien diferente. Tú vas a la mamá porque la mamá le va a decir al hijo lo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta el cambio? ¿Se da cuenta la intención de poner a María por encima de Jesús? Entonces, hermanos, yo me crié así. Y cuando yo me acerqué a la palabra de Dios, eso era lo que yo quería ver. Eso era lo que yo iba buscando al leer los evangelios. Y para mi sorpresa, las veces que María aparecía en los evangelios eran contaditas. Al principio, en medio, en esta ocasión, y al final. Al principio cuando Jesús nace y después cuando tiene 12 años y se les pierde a los padres terrenales. Después cuando se preocupan por él, que es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Y después al final hasta la muerte de Jesús. Porque sí, ahí al pie de la cruz, ahí estuvo María. Con el dolor que toda madre puede sentir por un hijo que está siendo asesinado. Pero hermanos, yo quería verla en todas partes. Y leí el primer evangelio, el no encontrarla, yo dije, caray, a lo mejor a este evangelista le caía mal la Virgen. Vamos al siguiente. Igual. El tercero, pues que esto es un complot o qué. Vamos a ver si el cuarto, si le atina, ¿no?
si tiene la perspectiva que me han enseñado a mí. Y para mi decepción, hermanos, no. Jesús siempre era el personaje central en todos los evangelios. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero nunca voy a olvidar, hermanos, cuando llegué a este pasaje. Vienen después sus hermanos y su madre. ¿Sus hermanos? Yo sabía de su madre, pero de sus hermanos. Bueno, vamos a tocar estos dos puntos que son muy importantes. Si se está tomando notas, hermano, tome notas, o si quiere sacarle una foto ahí a las diapositivas, porque es importante que dentro de las enseñanzas que Jesús nos ha dado, usted tenga esto bien entendido. El término Theotokos, que es griego, significa madre de Dios, la Theotokos. Y este término se acuñó por primera vez o inició por primera vez cuando la iglesia se reunió en Éfeso, en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Ya habían pasado casi 5 siglos o más de 400 años. Y la iglesia empezaba a analizar, a pensar, a debatir. Porque recuerde que desde el principio se levantaron falsos maestros, y Pablo y Pedro, Juan mismo, nos exhortan a tener mucho cuidado de aquellos falsos maestros que venían a enseñar cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y cuando llegamos al siglo V, en este año 431, donde el liderazgo de la iglesia se reúne ahí en Éfeso, ellos estaban discutiendo principalmente una cosa que después llevó a otra. Ellos estaban discutiendo la naturaleza de Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Y llegaron a esta lógica. Si María fue la madre de Jesús hombre, y sin ella, porque fue el instrumento que Dios quiso usar, dentro de su soberanía así lo predispuso, Jesús no hubiera venido a este mundo. Entonces, María no solamente es madre de Jesús el hombre, sino también madre de Jesús el Dios. Al pensar de esta forma, entonces el resultado, hermanos, es que ella debe de ser la Theotokos. Lo cual, si simplemente lo vemos desde el punto de lógica, como Jesús decía, ¿ustedes creen que una familia dividida va a prevalecer? ¿Una casa dividida va a prevalecer? Es algo muy parecido aquí, hermanos. Imagínense si nosotros declaramos que María es la madre de Dios, entonces estamos declarando que María es antes de Dios, ¿no? Porque mi mamá, por lo menos en mi caso, yo no sé en la de ustedes, mi mamá nació antes que yo. ¿Su mamá nació antes que usted? Por supuesto que no soy tonto, hermano, estoy siendo sarcástico. Entonces, si María es la madre de Dios, de una manera lógica, tenemos que considerar que María fue primero que Dios. Y si Dios creó el cielo y la tierra y todo el universo, y en Él no hay principio ni fin, Él es eterno, hermanos. Es una gran diferencia entre lo que es el creador y nosotros las criaturas, ¿sí? Que usted y yo somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Y solamente a través de aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones es que nos convertimos en hijos de Dios. Pero de otra forma somos simplemente criaturas. ¿Cómo es posible que una criatura pueda ser la madre de Dios?
No es lógico, no es lógico. Pero la iglesia llegó a esa conclusión y ahí comenzó un gran cisma, una división en la iglesia. De ahí se dividió la iglesia entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. De ahí sale la iglesia ortodoxa, que es la que predomina, por ejemplo, en Rusia y en todo el este de Europa. De esa conclusión. Pero esa conclusión, hermanos, no termina ahí, sino que deriva en otras cosas. Vamos adelante, a la siguiente. Esta conclusión, con el tiempo, con los siglos, y hasta esto, hermanos, esto es relativamente nuevo, porque esto comenzó a suceder apenas a finales de los 1800, principios de 1900. O sea que no tiene tanto tiempo. Estas 5 creencias católicas acerca de María. En primer lugar, hermanos, tenemos las 5 doctrinas de María, y la primera de ellas que vamos a hablar un poquito es la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando lo leemos de primero podemos pensar, pues es que María era virgen cuando concibió a Jesús, y dice la Escritura que después que nació Jesús siguió siendo virgen. Pues esa debe ser la Inmaculada Concepción de María, ¿no? No, hermanos. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María dice que María, Dios tuvo un especial cuidado de que ella nació sin pecado original. O sea, que ella nació de otra virgen. ¿Se da cuenta hasta dónde llevan la teología? María nació de otra virgen, o sea, que ella nació sin pecado. Entonces, hermanos, con esa simple declaración estamos echando por tierra lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Está en contra de la palabra de Dios, hermanos. Todo ser humano nacemos con un pecado original y con una tendencia al pecado. Y esto es parte de la herencia del pecado que entró en el huerto del Edén y por la desobediencia de Adán y Eva. Pero yo dice, no, en el caso de María, Dios hizo una gran excepción. Y no es así. El segundo punto, hermano, la impecabilidad de María. Como nació sin pecado, entonces ella se mantuvo todo el tiempo, toda su vida, sin pecado. Se mantuvo toda su vida sin pecado. Y de ahí, hermanos, parte la tercera, con una virginidad perpetua. O sea, ella siempre se mantuvo virgen. Ella no tuvo relaciones, aunque estaba desposada con José, y por lo tanto no pudo tener más hijos. Entonces les digo que mi sorpresa fue grande cuando yo llegué a este pasaje y dije, ¿los hermanos? ¿Y la madre, los hermanos? Cuando yo empecé a preguntar, me dijeron, no, es que, mira, Enrique, en aquel entonces a los primos, a los parientes también se les llamaba hermanos. Y ahorita más adelante vamos a tocar ese punto. No me quiero adelantar, pero simplemente quería mencionarles esto. Después de considerar que ella se mantuvo virgen siempre, dice, lo cual también va en contra de la palabra, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra con respecto a eso. El número 4, la asunción o ascensión de María. Esto quiere decir que María no murió físicamente, sino que fue llevada viva al cielo. Así como Enoc y Elías caminaron con Dios y fueron arrebatados, dice esta doctrina que de igual forma María
fue llevada al cielo en vida. Ella no conoció la muerte. Bueno, ahí en Éfeso, hermanos, hay una tumba. Si usted tiene la oportunidad en alguna ocasión en su vida de ir a Turquía y visitar las ruinas de Éfeso, ahí usted va a ver la tumba de María. Se le llama Mariam Ané, la Madre María, dicen ellos. Esto es en turco, Mariam Ané. Número 5, la quinta doctrina, hermanos. Que entonces cuando ella ascendió viva al cielo, fue recibida y allá en el cielo fue coronada como la reina del cielo. Y en México hasta le agregan un título más: y emperatriz de las Américas. Madre del cielo y emperatriz de las Américas. Así es que ni modo, hermanos, ya los embarramos también ustedes. Ya también les tocó su pedacito. Digan gracias, mexicanos. Bueno, no fueron los mexicanos, ¿verdad? Toda la teología católica que se enseña. No fuimos todos, ¿eh? No nos echan la culpa a todos. Pero hermanos, estas 5 doctrinas se derivan de considerar a la Theotokos, la Madre de Dios, María, Madre de Dios. Así es que tengamos cuidado, porque de una cosita, hermanos, a través del tiempo y a través del engaño se van derivando enseñanzas falsas que tristemente, hermanos, son creídas por millones y millones y millones de personas en el mundo. Si usted conoce a alguien así, usted puede hablar acerca de esto con ellos. Pero fíjese, aquí le vamos a dar respuesta. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces dice el versículo 31 y 32: vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están aquí afuera y te buscan. Hermanos, la palabra hermanos en griego que aparece ahí es adelphoi. Es el plural. Adelfo es singular, adelphoi es plural. En griego, koiné. Y adelphoi simplemente significa hermanos. Mi hermano es una persona que nació del mismo padre y de la misma madre, o a lo mejor nada más nació por parte de padre o por parte de madre. Somos medios hermanos, pero a final de cuentas, hermanos. Hubo por ahí parte del ADN de mi mamá o de mi papá o de ambos que se mezcló para que ellos nacieran al igual que yo. Y ante esa situación que ellos dicen que no eran hermanos, eran primos, eran parientes de Jesús. No, mire, no hay palabra para primos, pero sí hay para parientes en griego. Y pariente se dice singeneis. Eso significa pariente. Entonces, hermanos, no dice ahí que llegó su madre y sus singeneis, sino que dice que llegó sus adelphoi y su madre. Entonces, a veces ignoramos la escritura, hermanos, y nos creemos cualquier cuento que nos cuenten, que nos digan. No eran hermanos, eran primos. No, Señor, ¿dónde dice eso? No, pues que yo lo aprendí. Sí, ¿y de dónde salió? Vamos a la escritura. Vamos a la palabra profética más confiable, dice Pedro, que es la escritura de Dios. Adelante, vamos a la siguiente. Entonces, hermanos, vamos a hablar de que estos hermanos eran hermanos menores de Jesús. Porque fíjese que allá en Lucas 2:7, cuando se anunció a Jesús, y después vemos todo el proceder, como María visita a su prima Elizabeth y regresa, y después el edicto
del emperador, de que deben de regresar las familias de donde originalmente son, y entonces se dirigen hacia Belén. Y finalmente cuando llegan a Belén no encuentran lugar en ningún lugar, y Jesús tiene que nacer en un establo, en un pesebre. Pero fíjese, el versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. ¿Cuántos aquí somos primogénitos? A ver, tenemos allá Gerald, ¿qué más? Acá tenemos también a Sarají. Tenemos otros primogénitos, por allá tenemos primogénitos también, allá atrás también el hermano Pacheco es primogénito. Hermanos, ¿qué significa primogénito? El primero que nace. Primogénito, hermanos, dice el griego, ¿verdad? Es el prototokón, que es el primero que nace, el que nace en primer lugar. Entonces este pasaje dice: y dio a luz a su hijo prototokón, y lo envolvió en pañales. Ahora, yo soy el primogénito, hermanos, porque yo tuve 6 hermanos más, 3 hombres y 3 mujeres. El menor de los varones ya falleció y está con el Señor. Pero hubo un momento que en mi casa nosotros como hermanos éramos 7. Yo soy el mayor, yo soy el primogénito, yo soy el prototokón de la familia. Entonces, hermanos, vemos que en el pasaje de Lucas capítulo 2 versículo 7 se habla de que María tuvo a su primogénito. Y si tuvo un primogénito, eso significa ¿qué, hermanos? Por lógica, pues que tuvo más hijos. Nada más que a Jesús le tocó ser el primero. ¿No es cierto? Es lo que claritamente, así de una manera muy clara dice la Escritura, no dice nada más. No hay secreto aquí, hermanos, nada. Déjenme seguirle porque veo que ya está avanzando el tiempo y queremos terminar a tiempo. Versículo 24, pasan al siguiente, por favor. Entonces vamos a movernos ahora a Mateo 1, que también nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Versículos 24 y 25 dice: y despertando José del sueño, ¿se acuerdan que José estaba pensando dejar a María, verdad? Porque, pues hermanos, imagínense, estaban comprometidos y de pronto llega aquella y le dice: ¿sabes qué, Pepe? Digo, Pepe se les dice a los José allá en México, no sé, en su patria, pero oye, Pepe, fíjate que estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada, María? Pues, ¿qué pasó? ¿Con quién me engañaste? No, es que es del Espíritu Santo. No, hombre. Hasta José tuvo problemas para creer eso, hermanos. Pero ¿qué sucede en la noche? Se le presenta un ángel del Señor en sueños y le dice: no tengas temor de recibir a María, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y tendrán un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despierta José, sabe que Dios le habló. Hay esa convicción en su corazón de que Dios le habló, y entonces ya el plan no es dejar a María, sino es recibirla, cuidarla, protegerla y proteger lo que estaba en su vientre. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero después, ¿qué dice, hermanos? Versículo 25, ayúdenme a leer la primera parte. Dice: pero gracias. Y no la conoció. Cuando lo leemos en español decimos: ¿cómo que no la conoció si ya hasta se habían comprometido? No. Es que aquí, hermanos, el verbo ginosco no solamente significa conocer, como yo los conozco a ustedes, sino aquí el verbo ginosco también puede significar el tener algún tipo de relación íntima. El mismo Génesis también dice: y Adán conoció a Eva. Procrearon, hubo intimidad. Y hermanos, es precisamente
lo que echa al traste con las doctrinas que dicen que María siempre fue virgen. Hermanos, pero es que las relaciones entre un hombre y una mujer en el marco del matrimonio no son pecado. Dios ha bendecido esa unión. Son pecados si usted está fuera del marco que Dios ha establecido. Y tengo buenas noticias para usted. Eso no es como una blasfemia al Espíritu Santo. Dios lo puede perdonar, pero usted necesita regularizar su situación. Y lo digo con todo respeto y con el amor que le tengo a usted como su pastor. Usted necesita regularizar esa situación. Gracias a Dios, acá en los Estados Unidos, nosotros como pastores tenemos la facultad de casarlos. No es como en nuestros países. Yo no sé en su país, ¿verdad? Pero en México, yo como pastor, yo fui pastor 5 años allá, yo no podía casar a la gente legalmente ante la sociedad. Tenían que ir ante un juez, porque el matrimonio por la iglesia en México está aprobado culturalmente, pero ante el gobierno no vale nada. Lo que le vale a usted ante el gobierno en México es cuando usted se casa con un juez. Pero acá en los Estados Unidos no. Las leyes son un poquito diferentes. Acá se nos da la facultad a nosotros como siervos de Dios, la autoridad de parte del gobierno de los Estados Unidos de casarlo a usted y regularizar esa situación. Pero eso se ha dicho entre paréntesis. Vamos a regresar a lo que nos atañe el día de hoy. Entonces, hermanos, María como una mujer desposada con José era lógico. Y dice la Escritura que no la conoció hasta después de que dio a luz otra vez al prototocón, al primogénito. Entonces, nuevamente, la lógica nos dice que María y José tuvieron hijos, que Jesús tuvo medios hermanos. Y esto, hermanos, vuelve a tirar toda doctrina que enseña de una manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Quiero terminar con esto, la última, por favor. Entonces, hermanos, dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, está hablando Jesús, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así es que en esta tarde, hermanos, Jesús está diciendo: tú y tú y tú son mis hermanos. Somos hijos del Dios Altísimo. Dejamos de ser criaturas. En Cristo Jesús, hermanos, somos hijos de Dios. A lo suyo vino, dice Juan 1:12, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que creyó en su nombre y le recibió, Dios le dio la potestad de ser hecho su hijo. El día de hoy usted es hijo e hija de Dios porque usted recibió a Cristo Jesús en su corazón. No porque pertenece a una familia con un buen apellido en su país. No porque usted va a la iglesia. Le digo que si usted vaya a McDonald's no lo hace hamburguesa, ¿eh? O si va al Kentucky Fried Chicken tampoco lo convierte usted en pollo, ¿o sí? Espero que no. El que venga a la iglesia no lo convierte en cristiano, ¿eh? Y no estamos diciendo esto para que no venga, no, al contrario. Que entendamos que aquel que es cristiano aquí en la iglesia es porque ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y si la familia de Jesús estaba preocupada por Jesús, Jesús el día de hoy se preocupa por usted y por mí. Y quiere que usted sea parte de esta familia.
Así es que le invitamos, si usted aún no ha dado ese paso de ser hecho hijo de Dios, usted ha entendido que Jesús vino a esta tierra con un solo propósito: el salvarlo a usted, el morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Si usted entiende eso y se arrepiente de sus pecados, yo le quiero invitar a que venga acá al frente y le diga: sí, Señor Jesús, entra a mi vida, cámbiame, transforma. Ya no quiero seguir siendo igual.